Es un conversatorio que hemos organizado en los comités de propiedad intelectual, innovación y tecnología y jurídico, porque a lo largo de estos meses hemos estado trabajando en un documento en el que hemos expuesto una serie de puntos que consideramos que son importantes, deben ser contenidos en el proyecto de ley que está trabajando DINARDAP, y en ese sentido pues hemos buscado realizar un aporte desde nuestras perspectivas, tanto del ámbito tecnológico, tanto del ámbito jurídico como de la propiedad intelectual, a efectos de que el proyecto de ley contemple pues una serie de disposiciones que definitivamente van a ser bien para el país, ¿no? Es muy importante el proyecto de ley de protección de datos porque de alguna manera va a marcar las reglas del juego, tanto a empresas, personas y demás que hacen uso de datos de carácter personal, así como desde la perspectiva, en cambio, del usuario, del titular de sus datos, para que tenga las garantías necesarias a efectos de que los usos que hagan sobre sus datos no sean indiscriminados, ¿no? Entonces, creo que el tema de una ley en este momento es algo muy importante, principalmente porque tenemos ya regulación internacional que nos llega de alguna manera, y en ese sentido pues Ecuador tiene que empezar a frontear estos asuntos de una manera directa, obviamente con su regulación y normativa propia, ¿no? La ANCHAM ha realizado una serie de aportes que nos lo han entregado por escrito para que nosotros podamos construir de forma colaborativa el anteproyecto de protección de datos personales para el Ecuador. Este documento refleja el trabajo que han tenido a nivel del grupo jurídico que maneja esta temática en la ANCHAM, de tal manera que ellos puedan establecer lo que consideran mínimos esenciales que debe contener un anteproyecto de ley de protección de datos personales. Los puntos claves que han presentado ANCHAM para la construcción de un proyecto de ley de protección de datos personales participativos son relativos al consentimiento, a los principios de información específicamente, al flujo transfronterizo de datos, a la determinación de la clasificación de los datos y en especial los datos sensibles, estas precisiones de qué deben contener estas normas, los alcances, los límites, son parte de lo que contienen este documento que me ha sido entregado. Lo que ellos han identificado es precisamente que aún hace falta seguir discutiendo y precisando los grandes conceptos que ya han sido superados en otros espacios del orbe, en donde la diferencia entre dato personal y la especificidad de un dato personal sensible están claramente determinados, y por lo tanto se sabe que del dato personal la estructura de protección es uno, mientras que el del dato sensible hay un mayor o un mejor grado de protección debido a la naturaleza misma de este tipo de información, apegado más al fuero interno de las personas, como por ejemplo el dato relativo a su identidad sexual, orientación sexual, filiación política o identidad religiosa, etc. En esta reunión, un grupo de estudios jurídicos que son miembros del comité jurídico elaboró un documento con una serie de principios, ideas y propuestas para tomarse en cuenta en la ley que la DINARDAP está trabajando sobre protección de datos personales. Queremos compartir estas ideas con la doctora Lorena Naranjo para ver si se pueden incorporarlos en el documento final. Más que un beneficio al sector legal, los abogados van a ser los encargados de guiar tanto a empresas como a personas en poner en práctica esta ley, a empresas a cumplir con lo establecido en la ley y a personas a defender sus derechos. Los abogados tienen que conocer sobre los principales lineamientos de esta ley. El GDPR, por sus siglas en inglés, ya es aplicable acá para algunas empresas que realizan tratamiento de datos de residentes europeos. Entonces esas empresas ya deberían estar cumpliendo. El anteproyecto de ley lo que va a hacer es una realidad, una ley que es necesaria para el Ecuador, que es una ley que no se debe esperar. Ecuador necesita una ley de protección de datos personales. Estamos en el marco del comité de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, AmCham, como se la conoce, compartiendo con la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, DINARDAP, un documento y algunas propuestas que tenemos para la ley de protección de datos que se está trabajando actualmente, con varios estudios jurídicos amigos,
entre los cuales nos hemos reunido justamente con la idea de aportar con una visión de experticia y de formación académica para enriquecer con algunos conceptos que manejamos ya en la práctica profesional a este proyecto de ley tan importante para el Ecuador. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.